Hay una anécdota curiosa con la que quisiera comenzar, que ocurrió, es una historia que ocurrió en el lugar donde trabajo. Algunos de ustedes saben que yo trabajo como supervisor en el área de mantenimiento industrial en una empresa, ¿no? Y bueno, en cierta ocasión nos quedamos sin gerente. Durante 2 o 3 meses no tuvimos gerente, entonces había algo de incertidumbre, ¿no? ¿Quién iba a ocupar ese lugar o qué iba a pasar con el departamento? Y bueno, un día, pues en ese lugar donde trabajo, normalmente está entrando y saliendo mucha gente, no tiene cierto nivel de rotación de personal, entonces todo el tiempo vemos caras nuevas, ¿no? Y había una persona desconocida que ya teníamos un par de semanas que la veíamos, pero la veíamos en las áreas, la veíamos tomando notas y en las áreas, pues no sabíamos quién era, no sabíamos a qué área venía. Y en cierta ocasión esta persona desconocida se acercó a uno de mis colegas supervisores y empezó así como plática casual a preguntarle, ¿no? Le empezó a preguntar cómo gestionaba su personal, empezó a preguntarle acerca de sus planes de mantenimiento, de sus programas, etcétera. Y mi colega supervisor, pues le contestaba superficialmente, ¿no? Y de mala gana. Así nomás, como para tratar de quitárselo de encima. Casi, casi le decía, ahorita estoy muy ocupado, no me molestes, ¿no? Y entonces, esta persona desconocida en un momento le colmó la paciencia con las preguntas y le dice, mi colega, bueno, pues tú quién eres que me estás haciendo tantas preguntas. Y esta persona le contesta, soy el nuevo gerente de mantenimiento. Cuenta mi colega que se puso de mil colores, ¿no? Quería que se lo tragara la tierra. Le dio mucha vergüenza y después de saber quién era esa persona, pues le cambió la actitud, ¿no? Ahora sí le dio este detalle de cómo gestionaba la gente, de los planes de mantenimiento, le empezó a hablar de usted, le empezó a decir Inge, ya sabe, ¿no? Entonces, es impresionante cómo la sola posición de una persona puede inspirar cierto temor y cierto respeto. El solo hecho de que nosotros lleguemos a tener la información de la posición que tiene una persona, eso ya nos inspira cierto respeto o cierta falta de respeto, ¿sí? Esta breve anécdota nos deja ver que nuestra actitud delante de los lugares, de las personas, de las reuniones, de las actividades que hacemos, depende en gran manera de la información o del entendimiento que tenemos al respecto de aquella persona o de aquello que hacemos, de aquella actividad. No es lo mismo reunirme con mis colegas que reunirme con mis jefes, ¿sí? No es lo mismo reunirme con la familia un sábado por la tarde, creo que por ahí se reunieron algunos ayer, reunirme con la familia el sábado por la tarde, que reunirme con, por ejemplo, un empresario para hablar de negocios, ¿no? En un restaurante muy elegante. No es lo mismo, ¿verdad? No tiene la misma actitud un joven que sale con sus amigos pues a echar relajo, ¿verdad? No es lo mismo eso que cuando este mismo muchacho sale con la chica a la que está intentando conquistar. No es lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo una reunión casual un domingo por la mañana, ir a la vía recreativa, ir a una carne asada, lo que usted quiera, que venir a la iglesia, a la reunión de la iglesia, a adorar al Rey de Reyes. Definitivamente no es lo mismo. Nuestra actitud va a cambiar dependiendo del entendimiento que tengamos de la persona a la que vamos a ver, a la persona a la que vamos a visitar o de la actividad que vamos a realizar. Y este es el tema que abordan estos versículos que el día de hoy vamos a profundizar. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios? ¿Cómo podemos cuidarnos de la vanidad en la reunión de adoración? ¿O acaso puede haber vanidad dentro de la reunión, dentro de la iglesia? Recuerden que el libro de Eclesiastés, una de las frases que más se repiten, que se repiten una y otra vez es vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero ¿será que en la iglesia también puede darse la vanidad? De hecho, ese es el título, así es como hemos titulado la predicación del día de hoy, vanidad en la casa de Dios. Eso es precisamente el tema que va a tratar estos versículos. Y para los que escuchan la predicación a través del internet, voy a volver a leer Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Amén. Bueno, estamos ahora empezando con el capítulo 5 de Eclesiastés, pero en la predicación anterior hablamos del capítulo 4. Y en el capítulo 4, Salomón o el predicador nos mostró algunas de las peores injusticias que se cometen en la vida o en esta tierra, y que esas injusticias se cometen impulsadas por las vanidades que el ser humano pretende alcanzar. ¿Sí? Vimos que el ser humano, con tal de alcanzar sus deseos egoístas, con tal de cumplir sus caprichos egoístas, es capaz de privarse de toda empatía, de toda amabilidad, de todo deseo del bien común, con tal de alcanzar sus deseos egoístas. Por eso tenemos gente que oprime y gente que es oprimida, ¿verdad? Es porque cuando una persona quiere a toda costa alcanzar sus deseos egoístas, es capaz de privarse de todas estas cosas. Es capaz incluso de perjudicarse a sí mismo con tal de alcanzar cosas tales como riqueza, poder y fama. Cosas las cuales no traen paz en sí mismas ni felicidad a la vida del hombre. Ya nos adelantaba Salomón que solamente Dios es el que da verdaderamente el disfrutar de aquellas cosas. No importa la cantidad de riqueza que nosotros tengamos, no las vamos a poder disfrutar, no vamos a poder tener plenitud en ellas, si no es Dios el que nos concede tener esa plenitud. Como dice el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma. En todas esas cosas no vamos a poder encontrar verdadera paz en nuestro interior, mucho menos paz con Dios. Solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente en Dios podemos encontrar reposo y descanso para nuestras almas. Y ahora Salomón va a pasar a quitar nuestra mirada de aquellas vanidades, de aquellas injusticias que se cometen en esta tierra, y nos invita a voltear a ver un lugar en donde nosotros no esperaríamos encontrar vanidad, que es en la reunión de adoración colectiva, en la casa de Dios. Y de veras uno podría pensar, bueno, finalmente un lugar en donde podemos estar libres de la vanidad, ¿verdad? Uno espera encontrar vanidad allá afuera. Uno espera encontrar vanidad donde la gente es oprimida, donde veíamos que en el lugar del derecho hay la impiedad y hay la injusticia. Bueno, ahí sí hay vanidad, pero ¿a poco dentro de la iglesia, a poco en la casa de Dios también podemos encontrar vanidad? Bueno, la realidad es que sí, también dentro de la iglesia podemos encontrar vanidad. El predicador ahora nos habla de que también en la adoración colectiva puede haber, y de hecho hay, vanidades. Pero Salomón en esta parte nos va a ofrecer unas pautas para que nosotros podamos evitar caer en esas vanidades, o como dice también por ahí el versículo 1, para que nosotros podamos evitar ofrecer el sacrificio de los necios. Y esa es una palabra o una frase clave de este pasaje que nosotros debemos entender. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? ¿Sí? Ahora, quiero adelantarme un poquito en la predicación. Creo que es importante para que podamos comprender mejor el pasaje. Es algo así como un spoiler, ¿verdad? Antes de entrar a analizar los pasajes, que les va a ayudar a comprender mejor el sentido del texto. Tener la Biblia dividida en capítulos y versículos nos resulta muy útil para poder estudiar la Biblia. Sin embargo, creo que en esta porción en particular nos hace tener una cierta idea de separación. Nos hace que pensamos que hay una separación entre el capítulo 4 y el capítulo 5, pero hay un concepto del capítulo 4 que vamos a necesitar para poder comprender el capítulo 5. Y quiero traerlo de nuevo a la memoria. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 de Eclesiastés hablábamos de una persona que trabajaba sin descanso y que no podía estar quieta? ¿Sí recuerdan? Que trabajaba y trabajaba y nunca descansaba y solamente acumulaba riquezas por el simple hecho de acumular riquezas, pero realmente no estaba disfrutando, no tenía plenitud en su vida. Bueno, esa es la definición perfecta de un necio en el contexto del libro de Eclesiastés.
Y cuando hablamos del sacrificio de los necios, quiero que piensen en esa persona. Cuando veamos la frase el sacrificio de los necios, quiero que piensen en esta persona inquieta, en esta persona que no puede parar de trabajar, que todo el tiempo está buscando qué hacer. Y miren cómo dice el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Hasta ahí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué significa guarda tu pie? Es como decir, ten mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas zonas de la ciudad que solemos evitar porque tienen mala fama, ¿verdad? De delincuencia, de vandalismo. Y sabemos que si puedes evitar pasar por ahí, o como dicen hoy en día, si tienes la oportunidad de pasar por ahí, desaprovéchala, ¿sí? Especialmente después de cierta hora. Y cuando tenemos que pasar por ahí, cuando es una necesidad pasar por ahí, nosotros podríamos decir, guarda tu pie, o ten mucho cuidado. Es sinónimo, ¿sí? Es algo peligroso. Si tienes que pasar por ahí, ten mucho cuidado. Ahora, yo quiero confesarles una fobia que tengo. A mí me dan mucho miedo los montacargas, ¿sí? Precisamente en mi trabajo hay muchos montacargas. Y a mí, pues, que sean así tan grandes, tan pesados, y que de repente los conductores los manejan como si fueran autos de carreras, a mí me da mucho miedo, ¿sí? Entonces, siempre que voy a pasar cerca de un montacargas, que tengo la necesidad de pasar cerca de un montacargas, yo me digo a mí mismo, guarda tu pie, ¿sí? Ten mucho cuidado, porque es algo peligroso. Sí, tú no sabes si de repente el conductor no te vio y va a dar vuelta o no sé, ¿no? Entonces, eso significa guarda tu pie. Y traigo a su mente estos ejemplos peligrosos porque es la misma expresión que el Señor está usando para prevenirnos cuando vengamos a la reunión de la iglesia. El pasaje empieza con esta advertencia: ten mucho cuidado cuando vayas a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es algo peligroso. Guarda tu pie, es algo peligroso. Uno no esperaría encontrar algún peligro aquí, pero en efecto, hay un peligro intrínseco en la reunión de la iglesia. ¿Qué puede haber tan peligroso en el acto de asistir a la reunión de adoración? Entendemos que la casa de Dios es el lugar donde se practica la adoración colectiva y pública. ¿Por qué Salomón nos hace esta advertencia? Continuemos leyendo, versículo 1 nuevamente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahí está el peligro. Porque aún estando aquí, aún viniendo a la reunión de la iglesia, nosotros podemos hacer mal sin saberlo, y eso es algo peligroso. Yo creo que pocas cosas son tan peligrosas como hacer cosas que nosotros creemos que están bien, pero que en realidad ofenden a Dios. ¿No les parece peligroso? ¿Quiénes son los necios? De nuevo, claro, los que no se pueden estar quietos. De las personas que hablábamos en el capítulo 4, los que se afanan por todo, los que trabajan sin descanso, los que siempre andan buscando qué hacer y cómo hacerlo, los que se apresuran a comprometerse, y esto es importante, los que se apresuran a comprometerse, los que nunca tienen una mente quieta y receptiva, los que siempre quieren ganar algún favor a través de sus acciones. Pero esto desagrada a Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia tan grande, hermanos, que el sacrificio de los necios, quizá bien intencionado, ¿verdad? El sacrificio que ofrecen los necios tiene buena intención, no tiene una intención mal per se, pero en definitiva, no es un sacrificio humilde. No solo es que no sea agradable y aceptable a Dios, sino que literalmente es hacer el mal. Ellos pecan cuando ofrecen el sacrificio de los necios. ¿Cómo es posible hacer el mal en un acto de adoración colectiva? Bueno, cuando no lo hacemos de corazón, cuando no se hace en espíritu y en verdad, sino para demostrar a otros, o para demostrarme a mí mismo, o para tratar de demostrarle a Dios lo que yo valgo, lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo. Qué peligroso, porque estas personas, estos necios creen que hacen bien. Como dice, de nuevo cito el versículo 1, porque no saben que hacen mal. A sus propios ojos ellos están haciendo el bien, pero en realidad esto es desagradable al Señor. ¿Conocen a alguien así? ¿O se las cambio? Nos hemos sorprendido a nosotros mismos siendo así. Siempre inquietos, siempre queriendo ser más que los demás. Versículo 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios.
Hasta ahí. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. El necio, y quiero que recuerden, quiero que tengan bien presente este concepto de necio. El necio siempre hace notar su necedad a través de sus palabras, que normalmente son muchas. Normalmente el necio multiplica sus palabras. Las palabras son como una ventana que nos deja ver lo que hay en el interior del corazón, porque el mismo Señor Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se han fijado, hermanos, que algunas veces, bueno, eso ocurre en otras iglesias, aquí no, ¿sí? ¿Se han fijado que algunas veces hay personas en los estudios bíblicos que no dejan de interrumpir, que siempre quieren contar algo que les pasó, siempre quieren participar con algo que ellos saben, siempre quieren estar interrumpiendo? Y no digo que esté mal participar. De hecho, en mis clases, y creo que mi hermano Servando también, siempre estamos animando a la audiencia a que todos participen, porque nos gusta que todos enriquezcamos el tema y que no se queden solamente con lo que uno dice, y nos gusta a través de los comentarios. Es como un termómetro para saber si realmente se está entendiendo el tema o no. ¿Sí? Entonces, no quiero que piensen que los estoy animando a no participar. Siempre los vamos a animar a participar, pero es evidente cuando una persona no está interesada en el mensaje y más bien tiene ganas de que los demás escuchen lo que tiene que decir. Eso no es una actitud humilde. Más bien es una actitud de superioridad hacia los demás. Y lo que tengo que decir es tan importante que incluso supera en importancia lo que el expositor está platicando, lo que el expositor está enseñando. Esa no es una actitud humilde, hermanos. El necio siempre da a notar su necedad a través de sus palabras, y normalmente sus palabras son muchas, ¿sí? Es una verborrea. Habla y dice y dice y dice, y habla y habla y habla, y no deja hablar a los demás. Otro síntoma de la necedad son las largas oraciones, sin contenido real o vanas repeticiones. Y quiero que vayamos a Mateo, si usted me acompaña, Mateo 6, 7 al 9. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. ¿Sí? De nuevo, no estoy diciendo, hermanos, que orar largamente esté mal en sí mismo. De hecho, tenemos ejemplos de oraciones largas en la Biblia. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, dice en 1 Samuel 1 que ella oraba largamente delante de Dios. Ella estaba desahogándose delante de Dios, ella estaba buscando refugio delante de Dios antes de concebir al profeta Samuel, y ella oraba largamente. Entonces, no quiero decir que orar largo, orar durante mucho tiempo esté mal como tal. Lo que quiero es que analicemos la actitud de nuestro corazón cuando participamos de la adoración colectiva. Si no tengo mucho que decir en mi oración, si realmente no tengo muchas palabras que utilizar en la oración, es mejor que mi oración sea breve. Es mejor ir al grano, es mejor decirle a Dios exactamente lo que le queremos decir, en lugar de tratar de adornar nuestras oraciones con muchas palabras o con frases rimbombantes, ¿verdad?, rebuscadas, como tratando de impresionar a Dios o como tratando de impresionar a los otros hermanos. Si usted puede orar durante mucho tiempo y lo puede hacer de corazón, gloria a Dios, hágalo, por favor. Pero si usted no tiene mucho que decir delante de Dios, si usted hace una oración breve, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar. Es mejor eso que hacer una oración larga sin contenido y únicamente para quedar bien, ¿no? Porque eso es lo que denota una persona necia, que habla y habla y habla y habla y habla. ¿Sí? Por eso también el apóstol Santiago nos enseña que debemos aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Sí? Voy a continuar leyendo el versículo 2, Eclesiastés 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, la adoración colectiva es algo demasiado hermoso, es algo demasiado sublime, como para que la manchemos
con nuestra actitud arrogante. Cuando venimos a la reunión de adoración, nos estamos presentando delante de la más alta autoridad y posición que existe. ¿Sí? Nos estamos presentando delante de la más alta autoridad que existe. ¿Se acuerdan cómo cambió la actitud de mi compañero cuando supo que estaba hablando con su nuevo jefe? ¿Qué le parece si nosotros procuramos cambiar nuestra actitud cuando venimos delante del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, de aquel que nos creó? ¿Qué le parece si cambiamos nuestra actitud? Si venimos a la reunión de la iglesia tratando de discernir delante de quién realmente nos estamos presentando como iglesia. Hermanos, la santidad de Dios, en un sentido técnico, significa que Él es otro. Él es de otra categoría. Es decir, no puede compararse ni medirse con ningún estándar humano. Está tan separado de nosotros en rango de autoridad que cualquier diferencia de nivel, de posición, de dinero, de habilidades que puede existir entre nosotros se vuelve insignificante delante de Él, porque Él es tan alto y es tan sublime que esas diferencias que pueda haber entre nosotros no importan. Entonces, ¿para qué tratar de pretender algo delante de los hermanos? ¿Para qué tratar de ganar alguna posición entre nosotros si delante de Dios finalmente esas diferencias no importan? La reunión de adoración es para el Señor, no es para nosotros o no es para celebrarla entre nosotros, sino que nosotros nos presentamos delante de Dios, quien es el alto y sublime. Realmente es una verdadera necedad querer traer nuestro orgullo, nuestra posición, habilidades o riqueza a Dios como queriendo impresionarlo, ¿no le parece? Dice el canto que entonamos aquí de vez en cuando: ¿qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? ¿Qué podemos realmente decirle a Dios? ¿Cómo podemos adornar lo suficiente nuestras oraciones como para impresionar a Dios? Entonces, hermanos, no ofrezcamos el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen el mal. Por tanto, nos dice el predicador: sean pocas tus palabras, cuida tu actitud delante de Dios. Amén. Vamos a continuar leyendo. Versículo 3, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que me pareció un poco más entendible. Dice la Nueva Versión Internacional: de las muchas ocupaciones brotan los sueños, y de las muchas palabras las tonterías. De las muchas ocupaciones, ¿se acuerdan? Hemos estado diciendo que esta persona necia es la que tiene ocupaciones y siempre busca cómo estar ocupado. Bueno, de las muchas ocupaciones brotan los sueños. ¿Le ha pasado, hermano o hermana, que tiene tanto trabajo y tanta presión que se siente demasiado abrumado y demasiado estresado? ¿Sí les ha pasado que están así muy presionados? También a los estudiantes les pasa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en días así? Cuando estamos muy presionados, muy estresados, llegamos a la cama y ¿qué pasa? Bueno, si ustedes como yo, porque sí me ha pasado, y estoy hablando de cuando nos abruma tanta carga de trabajo, normalmente uno no puede conciliar el sueño, ¿cierto? Cuando uno está preocupado por mucho trabajo que tiene que hacer, está pensando, dándole vueltas a las cosas que tiene que hacer, normalmente uno no logra conciliar el sueño, y cuando por fin logra quedarse dormido, uno sueña cosas raras. ¿Sí les ha pasado? Uno incluso a veces sueña que sigue en el trabajo, ¿sí? Una vez le platiqué a mi esposa, me pasó que estaba yo muy estresado por unas cosas que estaban ocurriendo en el trabajo, y en paralelo con esa situación estaba escuchando unos audiolibros de unas novelas, y en mi sueño yo mezclé el trabajo con esas novelas que estaba leyendo, y fue un sueño bastante extraño, ¿no? Lo que les quiero decir es que cuando uno tiene la mente demasiado ocupada, normalmente vienen los sueños. En cambio, cuando uno tiene la mente quieta, es cuando uno verdaderamente puede descansar, incluso si es por mucho trabajo, pero es un trabajo que ya es satisfactorio, que ya terminamos, uno puede dormir tranquilo. Pero cuando uno está preocupado por el trabajo o por alguna situación que nos estresa, soñamos poco, ¿sí? A eso se refiere esta parte. A eso se refiere esta parte, que de las muchas ocupaciones brotan los sueños. Cuando uno está muy ocupado, cuando uno tiene la mente muy inquieta, es cuando uno tiende a soñar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un jefe, ¿verdad? Un superior que nos está hostigando, que está detrás de nosotros? ¿Qué decimos? Ya hasta lo sueño, ¿verdad? Entonces vemos que los sueños están muy ligados
con la inquietud de nuestra mente. A eso se refiere esta parte. Y acuérdense ustedes que el necio es aquel que su mente nunca está quieta. Por lo tanto, siempre busca llenarse de ocupaciones y nunca deja espacio para la reflexión y para la quietud. Es una persona que todo el tiempo tiene su mente, decimos que tiene la ardillita a 1000 por hora, ¿verdad? Nunca tiene quietud, nunca tiene tranquilidad en su mente. Ni siquiera es capaz de escuchar a alguien con atención. Siempre está más presto a hablar que a escuchar, tanto dentro como fuera de la iglesia. Una persona necia es aquella que todo el tiempo está con la mente trabajando constantemente, tan así que no es capaz de ponerle atención a alguien, tan así que siempre quiere ser el primero y el último en hablar. Vemos entonces, hermanos, que para la adoración colectiva es mucho mejor tener una mente quieta que tener una mente inquieta. Es mucho mejor hablar poco y estar más bien atento a lo que Dios quiere mostrarnos y llevarlo a la reflexión, que venir aquí a traer lo que nosotros mismos queremos enseñar, lo que nosotros mismos queremos decirle a los demás. Es mucho mejor que aprendamos a tener una mente quieta y receptiva, que demos espacio en nuestra mente para la reflexión, que nos sometamos delante de Dios, porque si no somos capaces de escuchar la palabra de Dios con atención, y más bien siempre tenemos la mente inquieta, eso es una falta de sometimiento a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es una falta de humildad. Tenemos que aprender a aquietar nuestra mente, a tener momentos de reflexión, de descanso. Voy a continuar leyendo. Versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Hay una historia, parece que estoy cambiando de tema, pero no. Hay una historia de un caudillo israelita que luchó contra los amonitas. Esto es en el libro de Jueces. Y en la emoción de la batalla hizo un voto muy insensato. ¿Ustedes recuerdan quién era? ¿No se acuerdan? Su nombre era Jefté. Y vamos a ir a Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Versículos 30 y 31. Voy a leer. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Eso fue lo que él prometió. Ahora veamos quién le salió a recibir. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo o hija. Descripción de un voto insensato, ¿verdad? Está en la emoción de la batalla, está delante de los demás y de repente dice: yo hago un voto al Señor que el primero que salga a recibirme lo voy a ofrecer en holocausto. Y que lo recibe su única hija. No tenía más hijos, ella era su única hija. Y esto es un voto insensato que Jefté hizo delante de Dios. Y de esta historia podemos ver que hacer votos era algo común en la cultura judía. Retomando el ejemplo de Ana, del que hablamos hace un momento, ella prometió que si Dios le concedía tener un hijo, ella lo dedicaría al Señor, y así lo hizo. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 1, ¿sí? Después lo lee con calma. Y es que los votos eran algo tan común en la cultura antigua, que incluso Moisés dio regulaciones en la ley para los votos. Si me acompaña por favor a Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Dice así, Deuteronomio 23, del 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ahí tenemos la advertencia. Dice, si tú haces un voto y no lo cumples, eso es pecado. Pero, dice, si no haces ningún voto, no tienes culpa. Y sin embargo, parece que en la cultura antigua la gente seguía insistiendo en hacer votos a la ligera, ¿sí? Y ahora quiero que piensen de nuevo en esta persona necia, en esta persona inquieta, en esta persona que no deja de hablar, que todo el tiempo quiere hacerse notar. Imagínense a esta persona de la que hemos venido hablando y en una cultura en donde se puede sobresalir a través de hacer votos, en donde uno puede hacer un voto en voz alta, ¿verdad?, delante de los demás para que los demás vean. Y entonces de esa manera como ganar cierto prestigio o como ganar cierto respeto. Bueno, seguramente en su proactividad esta persona va a querer hacer votos muy ambiciosos y ostentosos delante de los demás. Ya saben, esas personas que siempre tienen la camiseta bien puesta, que siempre están dispuestas a hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, por lo que podemos leer en la Escritura, parece que para la gente hacer votos a la ligera y no cumplirlos se convirtió en algo común, especialmente para el tiempo del Señor Jesús. La gente hacía votos a la ligera y después se le hacía muy fácil no cumplirlos, ¿sí? Se le hacía fácil jurar por esto, jurar por aquello, y se les hacía fácil buscar como salidas fáciles, buscar como espacios o huecos por los cuales escaparse de sus votos. Vamos a leer Mateo capítulo 5. ¿Me acompaña otra vez nuevamente a Mateo, por favor? Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí el Señor está usando otra palabra que es la palabra juramentos. Pero el voto no es otra cosa sino un juramento con el que nos comprometemos delante de Dios, ya sea a hacer algo o a abstenernos de hacer algo como medio de adoración genuina. A través de los votos nosotros, a través de los votos legítimos y bien cumplidos, nosotros podemos adorar al Señor, porque finalmente un voto es algo que prometemos hacer o abstenernos de hacer delante de Dios. Y quizás algunos dirán, bueno, eso era algo común en la cultura judía, ¿verdad? O en la antigüedad, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros, pues, no es como que alguien en la reunión se pare y diga, yo a partir de hoy prometo que voy a hacer esto. Bueno, si usted piensa así se equivoca, porque sí que tenemos algunos votos que cumplir, aún en la actualidad. Hay algunos votos a los cuales sí estamos atados. Y por mencionar algunos, quizá los votos más comunes serían los votos matrimoniales. ¿Sí? Los votos matrimoniales, esas cosas a las que uno se compromete cuando se casa. Ya saben, la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, etcétera, etcétera. Esto en realidad es un voto que se hace a Dios delante de muchos testigos, que son los invitados a la boda. Algunos piensan que la ceremonia de bodas, ¿verdad?, realmente no tiene importancia. Realmente es algo, pues nada más como para darle una fiesta a la familia. Pero este es el verdadero significado de la boda. Todos los invitados a la boda actúan como testigos de esa unión matrimonial que existe entre un hombre y una mujer, y ellos se comprometen a ciertas cosas en el acto matrimonial delante de Dios, y todos los invitados son testigos de ese voto. Para eso es la boda, ¿sí? Por eso es importante que sí haya una ceremonia de bodas, ¿sí? Ese es el significado de la boda. Otro voto con el que convivimos constantemente, especialmente los cristianos, es el voto de membresía de la iglesia. ¿Sí? Cuando una persona se compromete como miembro de una iglesia, esto es un voto que se hace a Dios delante de la iglesia. Y aquí como comercial de nuevo, para nuestros hermanos que se reúnen con nosotros y que
tengan el deseo de unirse a esta iglesia como miembros, pueden acercarse ya sea conmigo o con mi hermano Servando. Bueno, fin del comercial. En algunas iglesias, como es el caso de la nuestra, para unirse como miembros se extiende una carta que se firma, y esa firma no tiene ningún valor legal, no es como que vayamos a demandar, ¿verdad? Pero se firma como señal del voto que se hace delante de Dios de pertenecer, de apoyar, de congregarse en esta iglesia local o en la iglesia local a la que desee unirse. Y una vez que uno da ese paso, debe tener bien presente que es un juramento delante de Dios. Esto es un juramento delante de Dios de pertenencia a la iglesia, y que solamente por causas de fuerza mayor que comprometan la santidad o como parte de un proceso legítimo disciplinario, ese voto puede invalidarse. Pero mientras no haya ninguna de estas razones, la pertenencia a una iglesia es un voto que hacemos delante de Dios. Por eso es importante, y por eso nosotros como iglesia hemos determinado sí tener definida una lista de miembros, ¿sí? Porque hay iglesias en donde no lo tienen, y entonces, pues, por no tener ese tipo de medidas, de repente surgen muchos problemas, ¿no? De los cuales no vamos a hablar hoy. Por último, quiero hablar de otro voto, que es el voto que hacemos delante de Dios del diezmo o la ofrenda, del diezmo y o la ofrenda. Y siempre repetimos este pasaje de 2 Corintios 9. Dice que cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. Es algo que se propuso delante de Dios en su corazón. Realmente es un voto que uno hizo delante de Dios. Si uno se ha comprometido con dar el 10%, el 15%, el 5%, el 50%, o si uno fue tan insensato que prometió dar el 100%, bueno, insensato si Dios no se lo puso en su corazón, ¿verdad? De sus ingresos. Entonces, más le vale que cumpla ese voto, y que lo cumpla siempre, ¿sí? Más le vale que haga los arreglos necesarios en su economía para cumplir con lo que prometió al Señor. Más le vale que esa persona haga los arreglos necesarios para cumplir lo que comprometió delante, no de la iglesia, delante de Dios. Es un compromiso que hizo delante de Dios. Si sinceramente soy bien desorganizado y no voy a poder guardar el 10%, mejor no me comprometo delante de Dios. Mejor hago un compromiso más conservador, más moderado, ¿no? Más alcanzable. Ese es el problema, hermanos, que a veces la verdad es que sí estamos tentados a hacer compromisos que no vamos a cumplir. Recuerdo la experiencia en una iglesia, ¿no? Donde se pidió se pidió a los hermanos que hicieran un compromiso de aportar cierta cantidad mensualmente para poder sostener la renta de un lugar. Al principio, no sé, se anotaron 20 o 30 personas, y los primeros meses sin falta, ¿no? Pero ya que había pasado como 1 año y medio, descubrimos que solamente 2 o 3 personas seguían dando esa cantidad, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que realmente sí tenemos esa tendencia a hacer votos a la ligera, a comprometernos con algo y después no cumplirlos. Eclesiastés 5, de regreso para allá, por favor. Eclesiastés 5, versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, ¿por qué cumplir lo que hemos prometido delante de Dios? Bien fácil, porque no queremos provocar su ira. Porque Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y como leíamos en Deuteronomio, si nosotros hemos comprometido algo y no lo cumplimos, eso es pecado delante de Dios. Y no queremos que Dios destruya la obra de nuestras manos. Lo que hemos prometido, Dios lo va a demandar de nuestra mano. De nuevo, hermanos, yo los invito a que antes de comprometerse con algo, lo mediten bien, lo piensen bien. Porque es un compromiso delante de Dios que Dios va a demandar de nosotros. Nadie realmente nos obliga a hacer votos. A veces la presión social, ¿verdad? Pero eso creo que lo debemos dejar de lado. Debemos dejar de lado la presión social, y como de nuevo vuelvo a citar a la predicación aquella de nuestro hermano Servando, hagamos las cosas por convicción. No lo hagamos por presión social, no lo hagamos por quedar bien, hagámoslo porque verdaderamente tenemos las convicciones. Todos los votos son voluntarios, nadie nos obliga a hacer un voto, pero una vez que hacemos un voto o una promesa delante de Dios, Dios lo va a demandar de nuestra mano. A veces decimos: Dios, perdóname por mis pecados, perdóname por esto que hice, y te prometo que ya no voy a caer en ese pecado. Quiero regresar a ti, ya te prometo que de ahora en adelante
no voy a volver a cometer eso, no voy a volver a caer en ese pecado. Hermano, no prometas algo que sabes que no vas a poder cumplir. No prometas algo que sabes que no vas a poder cumplir. Me llamó mucho la atención una anécdota que comparte el hermano R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor. Dice que él tenía problemas con el cigarro, ¿sí? Y que un ministro le recomendó tener una estampita de Jesús. Y que cada que tuviera deseo de fumar, la sacara y le dijera: Señor, te prometo que no voy a fumar. Dice que logró hacerlo como 3 horas. Y posteriormente volvió a fumar, ¿sí? Porque no podía controlar ese impulso realmente ya fisiológico, ¿verdad? Por su adicción. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que este ministro, en lugar de ayudarlo, lo hizo sentir peor. Y no solamente lo hizo sentir peor, sino que lo hizo pecar. Porque le hizo prometerle algo al Señor. Bueno, a lo mejor le prometió a la figurita, ¿verdad? Pero en su corazón le estaba prometiendo al Señor Jesús que ya no iba a fumar, y lo orillaba a romper de inmediato su voto. Hermanos, no hagamos votos a la ligera. Como dice el Señor Jesús, mejor sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Si vas a hacer algo, hazlo y ya. Hazlo y ya. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Mejor afirma lo que tienes suficiente seguridad para afirmar y niega aquello que no. No te comprometas con votos si no estás seguro que lo vas a poder cumplir. No prometas algo. Y esto no solamente aplica para Dios, aplica en todas las áreas de nuestra vida. Acostumbrémonos como cristianos a decir sí, sí y no, no. No a prometer cosas que no vamos a cumplir. Hay pocas cosas que realmente podemos prometer. Si usted lo medita, lo reflexiona un poco. Podemos prometer que vamos a intentar hacer cosas, pero no podemos prometer el resultado final, ¿cierto? Entonces, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Un voto más. Cuando te apuntas para un servicio en la iglesia, estás haciendo un voto delante de Dios y tienes que hacerlo diligentemente. Y si no crees que lo puedas hacer diligentemente, mejor no te comprometas en un servicio. De nuevo, siempre los estamos animando a que sirvan, ¿verdad? A que se apunten en algún servicio en la iglesia, y nunca vamos a dejar de hacerlo, pero aquí viene la advertencia. Sí los invitamos, pero reflexionen bien antes de tomar cualquier servicio. Dice también esta parte de la Escritura que Dios no va a aceptar excusas cuando hemos prometido algo. Y a eso se refiere cuando dice: no digas delante del ángel que fue ignorancia. Está un poco enigmático ese pasaje. ¿Cómo que no digas delante del ángel? ¿Cuál ángel? ¿No? La palabra que se traduce aquí como ángel también significa mensajero. Y puede referirse en ese momento al sacerdote, puede referirse al líder, puede referirse al pastor. Es decir, no pongas excusas delante del que está al frente. No crees que por poner excusas delante del líder, delante del que está al frente, que ya por eso te vas a librar del voto. No creas que porque hiciste un voto en ignorancia y con que vayas y le expliques al pastor: pastor, es que me comprometí con esto, pero yo no contaba con que esto otro iba a pasar. No creas que por eso te libras del voto. Tú hiciste un voto delante de Dios y lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples, estás pecando. Es pecado. Entonces, hermanos, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo votos que no podemos cumplir? Y con lo cual, aún peor, estamos ofendiendo a Dios. Pero acuérdense del necio. El necio, todo el tiempo activo, todo el tiempo con la camiseta puesta, todo el tiempo queriendo sobresalir, todo el tiempo proactivo, todo el tiempo la mente a 1000 por hora, ¿verdad? Y nunca reflexivo, nunca quieto, nunca sometiéndose verdaderamente a la palabra de Dios. Ese es el sacrificio de los necios. Por un lado hemos hablado de multiplicar las palabras, y por otro lado hemos hablado de hacer votos a la ligera. Y creo que lo hemos aterrizado a nuestra situación actual. No estamos hablando de algo teórico, ¿verdad? No es una mera exposición teórica de la Biblia, sino creo que podemos extraer mucha riqueza. No ofrezcamos el sacrificio de los necios. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Este versículo resuena con otro versículo que leímos anteriormente, el versículo 3, que dice que de la mucha ocupación ven el sueño, de las muchas palabras la voz del necio. Es como una contraparte de ese versículo. Y vemos que el necio se la pasa soñando despierto, siempre ocupado en su mente, siempre hablando, siempre inquieto. Y la recomendación de Salomón es que no seamos así, sino que temamos a Dios.
Fíjense cómo contrapone estas dos cosas. Dice, no seas como los necios, más bien tú teme a Dios. Mientras estudiaba estos pasajes para la predicación, me di cuenta de algo bien interesante. Si aplicamos el pensamiento lógico a este versículo, podemos darnos cuenta que lo que está diciendo es que los necios, los que ofrecen el sacrificio de los necios, en realidad no temen a Dios. Ellos ofrecen este sacrificio, pero tú teme a Dios. ¿Qué quiere decir? Estas personas que ofrecen el sacrificio de los necios, en realidad no temen a Dios. En realidad no temen a Dios. Tú sé contrario a ellos, tú sí teme a Dios. Hermanos, qué engañosos son entonces el activismo y la proactividad. Quiere decir que dentro de las iglesias es muy probable que algunas de las personas que vemos más activas, ¿verdad? Que siempre vemos dentro de la iglesia, que siempre las vemos bien comprometidas, siempre buscando qué hacer, en realidad están haciendo todo lo que hacen con una actitud equivocada en el corazón y sin verdadero temor de Dios. Y preguntábamos al principio si podía haber vanidad en la reunión de la iglesia. Sí, sí puede haber vanidad. Porque podemos estar haciendo mil cosas y hacerlas con un corazón equivocado y hacerlas sin temor de Dios y aún peor, hacer el mal a través de esas cosas. Porque no se hacen con un genuino deseo de honrar o de servir a Dios porque no hay temor en el corazón. Hermanos, hermanas, siempre los vamos a invitar a participar de los estudios, de las reuniones, de los servicios. Y estaría increíble, estaría genial que todos pudiéramos participar al menos de alguna de estas cosas. Pero por favor, hermanos, los invito a que consideremos que estas cosas en sí mismas no tienen ningún valor. Podemos venir a todos los servicios, podemos apuntarnos a todas las reuniones, pero eso en sí mismo no tiene ningún valor. Lo que realmente le da valor a esas cosas es hacerlo con una actitud de reverencia, de humildad y de temor de Dios. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde, hermanos, de ofrecer el sacrificio de los necios. Creo que nos llevamos algunas cosas para reflexionar y quiero que terminemos con una oración.